¿Listos? Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama el origen del ego. Este tema es interesantísimo porque nos lleva a comprender las causas ocultas por las cuales surge, existe y se mantiene el ego vivo en nuestro interior, produciendo un sueño continuado de conciencia. Ahora, algo también importante es la manera como vamos a presentar este tema, porque hoy vamos a recurrir al lenguaje de los sabios. Entonces no solo vamos a estudiar el origen del ego, sino vamos a estudiar por qué la filosofía, en la religión, en la espiritualidad, se utiliza un lenguaje particular. ¿Cuál es ese lenguaje? Parábolas, simbologías, historias, mitologías. Y entonces vamos a preguntarnos por qué los sabios enseñan de esa manera, por qué la verdad y verdades como esta, como las del origen del ego, no se nos han enseñado explícitamente, como la matemática que está en un libro técnicamente, 1, 2, 3, 4, sino que los grandes sabios desde hace milenios nos han hablado en parábolas, en símbolos, en historias, en alegorías. Entonces vamos a hacer una conferencia que mezcle esas dos cosas y nos permita profundizar en este maravilloso tema que es el autoconocimiento. Así que abróchense los cinturones, prepárense y vamos a empezar. Cuando hablamos del ego, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todos esos valores internos que surgen de nuestro yo, que generan conflicto en el mundo. Ambición, egoísmo, negligencia, injusticia, exceso, adicción. Todos los conflictos que vemos hoy en día en el mundo son la exteriorización del conflicto humano que lleva en su interior y que lo ha llevado desde hace milenios. Eso lo hemos estudiado a lo largo de estas conferencias y hemos llegado a darnos cuenta de que todos estos problemas humanos tienen una causa. ¿Cuál es esa causa? El ego, ¿cierto? Entonces esa es una primera conclusión que hemos logrado obtener a través de mucho estudio. El ego es la causa de los problemas y sufrimientos humanos, ¿verdad? Ahora, de ahí saldría otra segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la causa del ego? ¿Acaso no nos interesa resolver los problemas humanos desde su raíz? ¿Cómo es que seguimos buscando la solución a los problemas humanos en ideologías de izquierda, de derecha, en religiones, en muchas cosas externas? Pero no hemos ido a preguntarnos sobre de dónde surgió el ego y por qué el ego continúa originando estos problemas en el mundo. ¿Cuál es la causa del ego y de que el ser humano se empecine en proyectar su ego en todo lo que hace? ¿Es acaso esto un secreto? ¿Será que los maestros no han hablado de esto? Claro que nos han hablado de esto. Maestros de todos los tiempos, de todos los confines del planeta, nos han enseñado las claves y los secretos del ego. Desde hace miles de años. O sea, estamos hablando de milenios en los que ya se conocen estos secretos. Pero entonces, ¿por qué no hemos comprendido estos mensajes? Si ya han sido revelados por los sabios. Ustedes me podrán decir, bueno, es que la enseñanza de los sabios es un poco enigmática, difícil de comprender. Ustedes se ponen a estudiar a Krishnamurti y es difícil de entender una mente como esas, que está en otro nivel. Bueno, pero no es difícil entender la ingeniería y todas las ciencias que el ser humano hoy en día entiende. ¿Por qué las entiende? Pues porque les dedica tiempo, energía, estudio. Y a esto, ¿por qué no le hemos dedicado esa energía y ese tiempo y ese estudio? Porque pensamos que somos el ego. ¿Y por qué? ¿Pero por qué seguimos en ese atraso? ¿Me hago entender? Es como si ahorita estuviéramos realizando operaciones de cirugías con tecnología medieval. Pues señores, presten atención. Esto ocurre porque el ser humano está hipnotizado con lo exterior. Nos interesa lo exterior. Creemos que la vida es todo lo que nos rodea porque el ego nos hace identificar con lo exterior. Allí volcamos toda nuestra atención y conciencia, porque parte de nuestra vida se desenvuelve en lo exterior, en las necesidades de la subsistencia, las cosas de la vida cotidiana.
en buscar la comodidad, el confort, el bienestar, la salud, etc. Y entonces nos hipnotizamos con las respuestas externas en las que buscamos nuestra felicidad. Y esto nos hace subestimar y perder interés en lo interior. Y aquello donde uno no tiene interés, no se profundiza. Y ustedes pueden tener un ventilador en su casa, pero pueden pasar toda la vida sin saber cómo funciona. Porque eso no les interesa, no es parte de su interés. Eso que lo estudie la persona que arregla ventiladores. ¿Cierto? Asimismo pasamos toda la vida con una psiquis en conflicto, llena de contradicciones. Y pasamos por alto el sufrimiento que nos causa nuestra propia psicología, buscando afuera las respuestas, las soluciones, que los maestros ya nos han dado desde hace mucho tiempo, pero que no profundizamos porque no tenemos ese interés. A partir de esto, los sabios descubren la enseñanza que han venido trayendo otros sabios y miran al hombre identificado hacia el exterior y dicen, ¿y ahora qué hago con este? ¿Cómo le enseño a este las verdades profundas de la vida? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer con este hombre? Imagínense. Que quiere la respuesta, el ser humano quiere la respuesta, ¿no? Quiere dejar de sufrir. Pero le enseñamos y no quiere saber nada de eso de lo interior. En la biblioteca por allá olvidados están los secretos de los grandes sabios, que todos los han enseñado de maneras distintas. ¿Y ahora qué hacemos? Es por eso que los grandes sabios han recurrido a guardar la enseñanza en un cofre o en varios cofres. Y esos cofres son las alegorías, las mitologías, los símbolos, las parábolas que constituyen el lenguaje de los sabios, porque es un lenguaje intuitivo, es un lenguaje por correspondencia, que va más allá del lenguaje de las palabras, de la razón. Y es por eso que todas las grandes culturas o fuentes de sabiduría, todas las grandes espiritualidades o religiones, tienen como esencia las mitologías, los cuentos, las parábolas. Observemos, por ejemplo, la religión hebrea con Goliat, con David, y un montón de historias que hay en la Biblia que no son para leer a letra muerta, sino que contienen mensajes, enseñanzas sobre el comportamiento psicológico del hombre y sobre los secretos espirituales. Observemos, por ejemplo, a Perseo, a Hércules en los griegos, y todas las situaciones que ocurrían con la medusa, con el caballo alado, con un montón de situaciones que no son para leer simplemente como historias fantásticas, sino como recreaciones de lo que ocurre en nuestro mundo interior. En América, los mayas, los aztecas tenían sus propias mitologías, sus propias historias sobre la creación. En Egipto, la mitología egipcia con sus figuras, con sus Isis, Osiris, etc. Y todos estos secretos han estado curiosamente guardados, ¿para qué? Para aquellas personas que les interesa la sabiduría, necesariamente empiezan a despertar ese lenguaje del sabio, que es el lenguaje de los símiles. Y empieza a darse cuenta que las grandes verdades de la vida se han ocultado de los hombres en estos cofres. No para quitárselos de la vista, sino que se han resguardado ahí porque a los hombres que están dormidos no les interesan estas verdades, no les interesa descubrir lo que hay más allá de la vida física. Y también puede ser para estimular, ¿no? Para que una persona que tenga ese anhelo de alguna manera vaya despertando su conciencia, vaya... Pues precisamente, claro que sí, porque este lenguaje es un lenguaje que va más allá de la razón. Claro. Entonces desafía nuestros procesos de conciencia y nos lleva a ver el lenguaje vivo de la vida, porque así como vemos una historia de David y Goliat, aprendemos a ver las historias o los mensajes que la vida nos enseña con sus propias situaciones. No sé si me va a entender. La vida nos enseña como, con palabras no, la vida te dice cambia con las situaciones que tienes con tu pareja, con tu trabajo, con tu perro. Y estás viendo el lenguaje de la vida misma, que no es a través de palabras, razonamientos, sino de una manera intuitiva. Tú estás viendo que la vida te está hablando. De esa misma manera vemos todo este lenguaje
de símiles, de mitologías, en la que nadie nos está hablando en sí, pero hay una situación que nos está comunicando una enseñanza. ¿Listo? Entonces, para conectar esos dos temas, el del lenguaje espiritual y el del origen del ego, vamos a analizar una historia que está relacionada con la tradición con la que nosotros somos más afines como occidentales, que es la tradición judeo-cristiana. Aquel evento que también fue conocido como el pecado original o la caída del hombre, que está relacionada con el origen del ego. ¿Qué historia es la que nos recrea esta caída del hombre? Exactamente. Esta es la historia de Adán y Eva. Una historia que ocurre en el paraíso, en el jardín del Edén. Un jardín maravilloso que está recreado en el libro del Génesis, donde hay un árbol muy curioso del que vamos a hablar, donde está la serpiente y la situación de comer el fruto prohibido. Vamos a recordar las escenas más importantes de este relato, las escenas que están relacionadas con el secreto que queremos descifrar, y luego vamos a pasar a su interpretación simbólica. Entonces, dice el Génesis: creó los cielos, creó la tierra, creó los mares, creó las criaturas y también creó el hombre. Textualmente dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y a este hombre lo situó en un jardín maravilloso y paradisíaco, en el jardín del Edén. Y plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En este huerto pues habían cosas maravillosas. Dice el relato: Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y un árbol muy curioso, fíjense, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hagamos un paréntesis aquí porque nos está hablando de un árbol que va más allá del reino vegetal. Nos están hablando de un árbol de tipo filosófico. Porque ¿qué árbol está relacionado con el bien y con el mal? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué árbol está relacionado con los valores psicológicos del hombre? ¿No son el bien y el mal valores de nuestra mente, atribuidos a los actos y a las cosas? Pues bien, allí hay este curioso árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que también podemos ver como un árbol de una dualidad, de los polos opuestos. Y había un mandamiento particular sobre ese árbol. Si no lo recuerdan, pues vamos a recordarlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero ojo, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Es así como el hombre queda advertido de que no debe comer de ese árbol y que mientras él no coma de ese árbol pues puede permanecer y vivir en el Edén, en ese paraíso terrenal. Sucede, esta historia continúa, que Dios ve que el hombre está solo a diferencia de las demás criaturas que tenían su compañía. Y entonces Dios decide diciendo: voy a hacer una compañía idónea para el hombre para que no esté solo. Y es así como decide crear a la mujer. Pero la va a crear de una manera muy particular. ¿Se acuerdan cómo creó Dios a la mujer? Exactamente, es una forma muy rara de crear otro ser, porque al hombre lo creó del polvo de la tierra, pero a la mujer la creó de una de las costillas de Adán. Dice el relato: Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, e hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y cómo le llamó a la mujer? ¿Se acuerdan? Pero antes de eso dijo: y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y terminada esa obra, Dios dio un mandamiento. Estando Adán y Eva, dijo: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Y fue así como se concluyó esa creación.
Y esta creación tenía una característica particular. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Andaban por el huerto sin ropas, sin maldad alguna. Y ese fue el estado en que quedó Adán y Eva. Por ahí todo muy bien, en el jardín del Edén, mucho paraíso, jardines preciosos, todo perfecto. Pero viene la acción en la historia. ¿Quién fue el que aportó la acción de la historia? ¿Se acuerdan? ¿Pero la mujer o quién más? La serpiente, porque dice la historia que entre todos los animales había uno que era el más astuto de todos, que era la serpiente. Preguntémonos un momento, si Dios creó todos los animales, ¿cómo fue que le dio esa astucia a la serpiente? ¿Cómo fue que había entre todos los animales un animal que vino a producir discordia entre Dios y la criatura que había formado, y el hombre y la mujer? Porque la serpiente vino a crear cizaña en la mente de la mujer, incitándola a la desobediencia. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo así. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pues ten en cuenta lo siguiente, que si comes de ese árbol no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces crea la curiosidad en Eva como diciendo: hey, un momento, o sea que lo que dice Dios no es verdad. Crea una discordia. Pues sucede que la mujer, tentada por la serpiente, agarra el fruto y sigue la historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Y ojo, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo puede un fruto que nosotros comamos ser codiciable para alcanzar la sabiduría? Sigue ligado a este tema psicológico. Y entonces, viendo que era el fruto hermoso y agradable a los ojos y bueno para comer, tomó de él y comió y dio también a su marido. Y los efectos no se hicieron esperar. ¿Qué pasó? ¿Murieron? No murieron, pero Dios había dicho que iban a morir. Pues no murieron. Sucede que la historia continúa y sus ojos fueron abiertos y entonces notaron que estaban de vergüenza. Seguido a eso tomaron hojas de higuera y se cosieron unos delantales y se escondieron porque tenían miedo de que los vieran. Entonces aparece Dios en el huerto: hey, ¿dónde estás, Adán? Y lo llama y dice: aquí estoy escondido. Entonces Dios se da cuenta de que algo ha pasado y le pregunta: ¿has comido del fruto que te dije que no comieras? Dice: sí, la esposa que me diste por mujer me dio y comí. Y entonces Dios dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero la historia concluye de una manera particular, y es de que por su desobediencia, Adán y Eva son expulsados del paraíso. Y el Edén va a estar custodiado por querubines. Se refería a esa muerte. Ya vamos a ver qué consiste esa muerte, porque Dios dijo que morirían, pero no murieron. Pero entonces Dios no estaría engañando a Adán y Eva. Vamos a ver si los engañó o no. Para eso tenemos que pasar a la interpretación simbólica, no ver esto simplemente como un cuento de niños, o como también lo hacen los creacionistas. ¿Sí saben quiénes son los creacionistas? Personas que toman al pie literal las escrituras sagradas y entonces toman esto como un reportaje científico del surgimiento del ser humano. Y entonces que esta es la explicación de la creación, lo cual es un absurdo obviamente, porque esto tiene una connotación filosófica. Debemos saber que la Biblia no es un libro de biología, sino es un libro espiritual que nos habla de los fenómenos espirituales de la psiquis humana. Así que por eso no debemos caer en el error de interpretar esto de manera literal como el origen de la humanidad, sino como el pecado original, la caída del hombre, el origen del ego. ¿Están preparados para interpretar esto simbólicamente? Abrochémonos los cinturones. Bueno, lo primero que vemos en esta historia es Adán, que Adán simboliza la unidad primordial, el principio de todo. Adán es simplemente el icono
o la base de una enseñanza es de que todo comienza con la unidad y de la unidad surge todo. Porque después de Adán viene la creación de Eva, pero como dijimos, esa creación de Eva no surge de la misma manera de Adán, es decir, Dios no toma barro aparte del de Adán y crea a Eva, sino que a partir del mismo Adán crea al ser que es opuesto a él, o sea, a la mujer. Y esto quiere decir de la separación de la unidad, porque la unidad se separa en dos y es ahí cuando surge la dualidad. Del uno sale el dos. La sexualidad se divide en masculino y femenino. La temperatura se divide en calor y en frío. Esto lo vamos a explicar en la conferencia de la ley del péndulo. Pero acá nos está hablando entonces del surgimiento de la dualidad en nosotros como sexos y en el estado de ese surgimiento que es la inocencia, porque en su origen estamos en una condición inocente, en la que no hay maldad, en la que en su estado primordial y natural la psicología está libre y que con el tiempo se va a perder, que eso es lo que ya vamos a ver. Muy bien, encontramos entonces la dualidad, las dos polaridades y también otro elemento del jardín del Edén que nos habla de esto mismo. ¿Cuál era ese elemento? Pues el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos hablando de un árbol filosófico que también era dual, el bien y el mal. Y un árbol que tenía unos frutos que no debían comerse. ¿Cuál era ese fruto? Ese fruto era la sexualidad. Pero no cualquier sexualidad, sino la sexualidad sin dirección, el sexo sin sabiduría, el sexo intrascendente. Porque recordemos que el fruto de ese árbol genera un efecto psíquico. ¿Por qué? Porque nos lleva al conocimiento del placer. Y como ya vamos a ver, el conocimiento del placer es también el conocimiento del dolor. El dolor nace al conocer el placer. El dolor o el sufrimiento, porque una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento psicológico. Ya lo vamos a ver y aclarar. Aquí estamos hablando de que el sexo manejado sin sabiduría conduce a ese sufrimiento, conduce a ese conocimiento del placer, un placer que puede generar un efecto negativo en nuestra psicología y que por lo tanto transgrede las leyes de Dios porque altera la psiquis. Y a ese sexo también le llamamos la fornicación, el sexo intrascendente que lleva al hombre al degeneramiento. Pero ¿quién fue el que llevó a este tipo de sexualidad a la humanidad? El animal que estaba ahí enroscado en este árbol, que es el mismo árbol de la dualidad, el árbol del sexo. ¿Cuál era ese animal? La serpiente. ¿Y cómo fue que Dios creó a un animal cizañero para que engañara al hombre? Ese animal se creó en el mismo momento en que los sexos se separaron, en que la unidad se separó. Porque la serpiente es magnetismo, que busca consumarse en el placer. Es decir, al nosotros estar separados de nuestro puesto, sentimos magnetismo por complementarnos. Porque al no ser unidad, sentimos deseo. Entonces la serpiente es deseo. Y ese deseo nos domina cuando tenemos inocencia de las consecuencias, es decir, cuando no sabemos lo que nos puede pasar por consumarlo. Es ese deseo que también llamamos con otro nombre que es tentación. Porque tenemos deseos, pero a veces no sabemos a qué nos lleva. No nos damos cuenta cómo el placer nos puede llevar a otras experiencias, al degeneramiento, al sufrimiento, porque estamos en estado de inocencia. Y por eso le hacemos caso a la serpiente. Inocencia, porque la ignorancia también puede verse más como un conocimiento errado. La inocencia es carencia de conocimiento. La ignorancia es un conocimiento falso, ¿sí? Que están relacionados, o sea, son términos, ¿vale? Entonces, al comer esa manzana, al comer el fruto prohibido, ocurre algo particular y es la salida del Edén, verse desnudos, perder esa inocencia primordial. Entrar en el mundo del caos, que es salir del paraíso. Obviamente porque quedamos vinculados con la experiencia terrenal del placer que nos lleva al sufrimiento. Dejamos de percibir todo desde la inocencia, desde la unidad.
y quedamos atrapados en los pares de opuestos. ¿Cómo es esto? Vamos a expresarlo de otra manera para ver si se puede entender más fácil. Todos nosotros somos seres incompletos porque hacemos parte del mundo dual. Y ese estado de ser incompleto nos hace sentir magnetismo, porque vivimos en un mundo en el que la dualidad no solo está en nuestros cuerpos, sino en las experiencias, en ganar o perder, en llegar a ser o no ser, en progresar o fracasar. El estado intermedio es el estado común, normal, y la serpiente, el magnetismo, es lo que nos hace buscar una cúspide, experimentar el placer. El placer original es la experiencia sexual, que altera todo nuestro sistema nervioso, que nos lleva a una excitación intensa, a conocer una cúspide, a encontrar conformidad y gozo en la vida terrenal. Quisiéramos quedarnos allí. Pero recuerden esto, el conocimiento del placer es el conocimiento del dolor. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza del placer? Que no dura para siempre. Es una cúspide que luego nos trae nuevamente al estado normal. Pero ¿qué pasó? Conocimos algo extraordinario, experimentamos algo superior. Y entonces no volvemos a ese estado de normalidad, sino experimentamos el vacío que es la ausencia de placer. La insensibilidad a todo lo demás, porque lo que nos causa placer es ahora donde queremos estar. Ya lo demás no importa. No somos sensibles a ninguna otra impresión. Y entonces genera una sed de volver a frecuentar el placer. Y esto no solamente se traduce en el sexo, en su origen está en la base instintiva de la sexualidad, porque somos seres incompletos y cuando nos desarrollamos, cuando un hombre se vuelve adolescente, toda su virilidad está en buscar esas experiencias que se traducen en todo, en llegar a ganar, en llegar a ser, en competir con los demás, en buscar el sentido de la vida en una cúspide, en una exaltación que necesariamente nos va a llevar a un vacío, a una depresión. ¿Y cuál es el eje de todo este movimiento? ¿Quién es el centro de esas experiencias? El yo. Porque la mente, al conocer el placer y al llegar al sufrimiento, genera actividad, quiere volver. Y es ahí donde desarrolla sus patrones mentales. ¿Cómo consigo el placer? A mí me gusta esto, dice la mente. Voy a recordarlo. Y si pudiera volverlo a sentir así, y si pudiera intensificar este placer acá, y si pudiera manipular a otros para tener ese placer, yo quiero ese placer. Yo quiero continuarlo. Ese es el origen del yo. Y por eso hablábamos que el origen del ego está en nuestra naturaleza. Pero es algo que perpetuamos constantemente. Es algo que está en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque lo que nos mueve es la búsqueda del yo, de esa realización en todo lo que hacemos. En el trabajo, en la relación de pareja, en los entretenimientos, hasta en la espiritualidad. Que es llegar a ser más santos que otros. Y eso es la salida del paraíso, porque el paraíso es un estado que está más allá del placer y del dolor, de las experiencias de la mente, de las experiencias del ego. Por eso el Buda le llamaba nirvana, que es una palabra indefinible, indescriptible. Algo que los sabios no pueden explicar con sus palabras a las personas que no han recorrido una senda espiritual ni reconocido los misterios del conocimiento espiritual. Es la persona que ya no está en esa oscilación constante de los opuestos de la vida, sino que por su sabiduría ha logrado encontrar un estado psicológico de unidad. Ha logrado complementar esa carencia que tiene como ser. Y entonces el ego ya no sigue funcionando, porque el ego funciona en relación a no sufrir y a sentir placer. ¿Sí me hago entender? Que es producido por ignorancia, porque no comprendemos nuestra propia mente, no comprendemos el origen del ego, sino que estamos oscilando en la búsqueda de placer y dolor, placer que llamamos felicidad y que suponemos puede ser constante, y ningún estado de placer puede ser constante. Por eso la búsqueda de la felicidad en el ser humano es eterna.
Todos los seres humanos están buscando la felicidad en algo, ninguno la encuentra. En tener un mejor trabajo, en pensionarse, en tener la mujer ideal, en bajar de peso, en lo que sea. Cuando lo logre seré feliz. Lo logra y proyecta esa felicidad en otra cosa. Eso es placer. ¿Y cuál es el eje de este movimiento? Pues la serpiente, que es la tentación, la que nos dice la felicidad está allí. Si tú tuvieras una pareja mejor, serías feliz. Cuando resuelvas ese problema de salud, vas a ser feliz. Cuando te gradúes, vas a ser feliz. Entonces la serpiente nos mantiene en esa oscilación, ignorando que nuestro problema es psíquico, interior, espiritual. Y toda nuestra energía física pues nos lleva a depositar nuestras fuerzas en seguir la orientación de esa serpiente que está viva. El árbol está en nuestro interior. Es el brío sexual, que es la fuerza de vivir que enfocamos hacia el exterior. De esta manera, el ser humano que en su estado de conciencia tiene una felicidad constante, que todos la experimentamos con la niñez, con la inocencia primordial, que es el Edén en el que viven los niños sin el efecto de la dualidad. Es decir, un niño no se mete a una piscina porque sea cara, sino porque sea algo costoso, me hago entender, sino por tener una experiencia directa con el agua. Ve una mariposa y tiene una experiencia directa con los colores. No le llama mariposa, insecto. Siente impresión al río, a los animales, al caballo, por las impresiones no duales que puede percibir de esas experiencias. Pero a medida que crecemos y nos desarrollamos, nuestra mente y todos nuestros valores se meten en esa dualidad, en esa búsqueda del yo, en ese desarrollo del yo que se mete en todos los campos de nuestra vida, en una sexualidad que degenera, porque se enfoca en ese placer. Porque van cogiendo más conocimiento, Vamos cogiendo, claro, agarramos un conocimiento que es ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Un conocimiento que es útil técnicamente para las cosas de la vida cotidiana, para conducir un coche, tal cosa. Pero filosóficamente, para experimentar el gozo y el sosiego de vivir, no sirve, sino para experimentar placer. Así que bueno, hemos visto la historia de Adán y Eva y eso nos genera otras incógnitas, porque entonces, bueno, ¿por qué Dios creó al hombre y a la mujer, nos creó esta naturaleza, nos tiró en el jardín al lado de la serpiente? ¿Es entonces malo el sexo? Porque si de ahí surge todo este vaivén, esta dualidad de experiencias, ¿qué debemos hacer? ¿Irnos al celibato y el problema se soluciona? No, porque seguimos siendo una mitad incompleta, con magnetismo. Pero no es malo. Claro que no. ¿Qué es lo malo? Lo malo es fundamentar el sexo en la ignorancia y el egoísmo. Es no tener sabiduría para canalizar esa experiencia. No saber que el placer no es amor, que el placer no es felicidad, ni las consecuencias del acto del placer. Cómo el placer genera ese movimiento de la mente, ese origen del ego, y nos atrapa en la dualidad. Por eso, todos los conocimientos espirituales nos han dado enseñanzas para guiar esa relación de pareja, a través de principios, a través de sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, a través de los preceptos, a través de los mandamientos. ¿Sí saben para qué son los mandamientos, los preceptos? Para que la persona que no tiene sabiduría no cometa errores, por lo menos siguiendo ciertas normas. Y por eso existe el sacramento del matrimonio, una serie de reglas y normas sociales que buscan conducir la sexualidad para que ésta no atropelle al hombre. Y se enseñaba en todas las religiones que existe la posibilidad de lograr la unión sexual con propósitos trascendentes sin alimentar todo este movimiento del ego. Y a eso se le llama sexo sin fornicación, sexo con amor. Ya sea el sexo terrenal, que de alguna manera va a permitir que una persona tenga una familia y viva una experiencia terrenal, o el sexo místico, que nos lleva a construir una realidad espiritual, pero no el sexo intrascendente.
no el sexo en el que nos dejamos llevar por los placeres que hacen lo que la humanidad es hoy. Una sexualidad perdida en la que hoy se puede tener sexo con cualquier persona en cualquier circunstancia, sin ningún vínculo, sin ninguna responsabilidad. Y el problema se vuelve aún mayor, porque el vacío crece entre más placer experimentemos. Entonces, la cuestión es que toda esta experiencia en este mundo material es necesaria, fue necesaria. No fue que a Dios se le escapó y dijo, ay, los dejé con la serpiente. ¿Sí? No, Dios tenía todo planificado, porque hay que aprender que la caída fue necesaria para alcanzar la sabiduría de la dualidad, del bien y del mal, de esta experiencia que en la unidad no se puede tener. La experiencia del placer, del dolor, de lo costoso, de lo económico, de toda la dualidad que hay implicada en nuestra vida, del hacer, del no hacer, del callar, del hablar. Ese es el reto de la sabiduría. Y para eso tenemos que vencer la serpiente, que es la tentación constantemente que nos incita a caer en el error, en los excesos, en la ignorancia. ¿Sí? ¿Se llegó a matar a la serpiente? No, la serpiente está viva. Todos los deseos Hasta hoy. hasta el día de hoy, todos los deseos nacidos de la ignorancia son producidos por esa serpiente que viene acá y te zizasea en el oído. La serpiente es el deseo. Cuando nosotros nos dejamos seducir por el deseo, por la ambición, por la gula, por la avaricia, entonces cometemos errores, excesos, hacemos daño a los demás, porque nos dejamos llevar por la serpiente. Cuando traicionamos a nuestra pareja, es la serpiente la que nos dice, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, y por eso tenemos que vencer la serpiente. Así que esta serpiente nos vence cuando no tenemos sabiduría, porque si tenemos la sabiduría, la serpiente ya ni siquiera habla. Es cuando uno no tiene la sabiduría que es vulnerable a la tentación. Porque cuando uno sabe que una experiencia de placer trae dolor, uno ya ni siquiera la toma. Porque para experimentar el placer hay que hacer caso omiso a las consecuencias que trae. Esa sensación la mando yo en algún caso. Todos, porque todos nos autoengañamos de alguna manera. Exactamente. Eso es. La serpiente te dice, y hay algo que no quiere despertar, porque hay cierta, ¿cómo se dice? Consuelo. Porque el McDonald's de pronto te consuela los días grises, difíciles, tal cosa. Y hay algo que no quiere escuchar, que eso no es una buena comida, que eso te hace daño, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque te quedas sin ese consuelo. Entonces por eso la gente no quiere despertar, porque estamos hipnotizados en pequeñas consolaciones que esta serpiente nos da y rehusamos la sabiduría de la conciencia, porque ella nos dice, y nosotros lo que hacemos es que sí, le damos de lado. Así que si tenemos esa sabiduría y esa fuerza, pues ya no somos vulnerables a que la serpiente nos tiente. Si no tenemos esa sabiduría, ¿qué hay que hacer? Obedecer los preceptos. Si yo no sé por qué no debo ponerle los cuernos a mi pareja, entonces yo debo obedecer lo que los sabios dicen. Ser fiel aunque no entienda por qué. ¿Sí? Para eso al hombre terrenal, que no le interesan las cosas de la sabiduría, los maestros les han dado preceptos y religiones para que guíen su vida terrenal. Porque el sabio no necesita religiones. El que necesita religiones es el hombre que se interesa por las cosas del mundo y no tiene tiempo para ponerse a descifrar los enigmas del universo. Pero si el sabio los descifra, él no necesita que le digan cómo vivir, él ya lo sabe. Si no tenemos esa sabiduría y queremos vivir la vida terrenal, necesariamente hay que obedecer los preceptos. Si queremos conseguir esa sabiduría, pues no hay que ir a los libros, sino más que todo a conocernos a nosotros mismos. Porque para conocer la serpiente tentadora del Edén, pues no hay que ir tanto al Génesis, sino hay que verla aquí, dentro de nosotros mismos. En el Génesis está una descripción de esa serpiente, pero aquí la podemos escuchar hablar, decirnos, darnos la vuelta por el cuello, pasearse por el lado de nuestra cama, incitarnos al error. Así que ahí está la serpiente, ahí están los misterios espirituales.
Está siempre, todo el tiempo cizañando. Deja de estar cuando el hombre tiene sabiduría, ya no está, o viene necesariamente, pero con pruebas más grandes, siempre está, claro que sí. Así que fíjense que el origen del ego es este. Mientras nosotros sigamos anclados a la fornicación, anclados al placer primordial de la sexualidad, la mente sigue en su actividad, porque para que haya placer en la sexualidad tiene que haber lujuria, y la lujuria es actividad de la mente generando ilusión en relación al placer, al sexo. ¿Sí? ¿Y el cauce de Mercurio? ¿Qué pasa con el cauce de Mercurio? ¿Qué pasa con la serpiente? Bueno, lo que pasa es que las serpientes tienen muchos símbolos, ¿sí? Precisamente esa es una de las cualidades de la simbología. Un mismo símbolo puede ser utilizado para varias interpretaciones según el caso, e incluso para interpretaciones positivas y negativas. Un símbolo puede tener una dualidad interpretativa. Entonces existe la serpiente tentadora del Edén y existe la serpiente que subió por el báculo de Moisés, la serpiente de bronce que curaba a los israelitas. Esa es la serpiente interior que nosotros hacemos subir. ¿Por qué? Porque la serpiente como tal no es mala, el deseo no es malo, es una fuerza de atracción. Si hay sabiduría, entonces nosotros gobernamos a esa serpiente. La serpiente tienta a Eva es porque Eva está en inocencia. Ella dice, ¿cómo que Dios me está engañando? Pero cuando Eva ya se vuelva sabia, viene la serpiente y la serpiente le obedece. Y entonces, venciendo la serpiente, el ser humano vuelve al Edén, que no es que se vaya al cielo. El Edén está aquí y ahora, así como el infierno está aquí y ahora. Porque podemos estar con salud física, comida, abrigo y refugio, pero si estamos sumidos en el estrés, en la angustia, en la ansiedad, en el vacío existencial, si estamos al borde del suicidio, estamos en el infierno mismo, ¿cierto? Entonces esos estados están aquí y ahora, en nuestro interior. Y somos nosotros los que tenemos que conocer estos fenómenos para salir de esos estados internos. ¿Se entendió cómo es el origen del ego? ¿Se entendió la simbología de Adán y Eva? Bueno, ya aprendieron algo de simbología. Hoy aprendieron a leer diferente las escrituras, no simplemente como hechos que ocurrieron en un relato histórico de los hebreos, mayas, egipcios, sino como enseñanzas ocultas dentro de esos relatos. ¿Qué preguntas quedan? ¿Qué dudas?